¿Has escuchado hablar del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, mucha gente que dice el Antiguo Testamento tendrá vigencia hoy día o lo que Dios hizo con en el Antiguo Pacto sigue vigente el día de hoy. Tenemos nosotros que guardar las fiestas, dar las ofrendas, por ejemplo, como las daban en el Antiguo Pacto. ¿Tiene la misma motivación el Antiguo Pacto que tenían, por supuesto, los judíos, por ejemplo? Hebreos, judíos, Israel, ¿no? Entonces mucha gente que dice, nosotros, pastor, cuando Jehová se presentó como Jehová Rafá, o Jehová Jireh, o Jehová El Shaddai, o Jehová Sidneku, ¿no es cierto? ¿Será que nosotros hoy día, pastor, podemos seguir apelando a todo eso, o todo cambió o lo echamos todo al tacho de la basura nomás y se acabó? Interesante, ¿no? Porque mucha gente me dice a mí que ellos todavía hacen como David o quieren danzar como David, ¿no es cierto? Quieren danzar como David, quieren tener los instrumentos de Israel o quieren traer el aceite ungido que tenía, todo eso, ¿no? Quieren hacer todo eso. ¿Por qué? Porque quieren parecerse a esa iglesia o a ese pueblo y quieren meterse en todo eso. Bueno, entonces hay mucha gente que dice, no, nada de eso, ¿no? De hecho, el apóstol Pablo es uno de ellos, lamentablemente, y para bien de nosotros, el apóstol Pablo es el que dice, nadie os juzgue en lo que es fiesta, comida, en el sabbat, en el día de reposo, que nadie te juzgue con respecto a eso, porque tú estás libre en Cristo. O sea, partimos de la base de que no, tengo que ser muy claro, no. Hay muchas prácticas del antiguo pacto, especialmente las prácticas ceremoniales que nosotros ya no practicamos porque no necesitamos practicarlas, porque no estamos viviendo en esa época, en ese pacto. Estamos en un nuevo pacto, bajo la nueva creación y bajo mejores promesas, muchísimo mejor que antes. Por lo tanto, no tenemos que ir allá otra vez. La mentalidad, incluso del antiguo pacto, es completamente distinta a la mentalidad del nuevo pacto. ¿Te diste cuenta de eso, no? Lo que pasa es que en el antiguo pacto, por ejemplo, ¿no? Ellos tenían que obedecer, hacer cosas buenas para que Dios recién los bendijera. Por ejemplo, ¿no es cierto? Y uno de ellos, el más potente, el que más se discute en el mundo hoy día, es el diezmo, ¿no? Que yo lo encuentro de una ordinariez total. Así, disculpen que se lo diga directamente, pero lo encuentro de una ordinariez, de una bajeza total, discutir de darle algo o no darle algo al que se ha dado entero por nosotros. ¿No es cierto? Yo soy como David. David dice, nadie le va a dar algo a Dios que Él no nos haya dado primero. Por lo tanto, discutir del 10, del 20, del 30 es de una ordinariez total. Disculpen que se lo diga así tan directamente, pero ustedes saben cómo soy. No quiero perder tiempo con ustedes, no quiero que ustedes pierdan su tiempo tampoco. Quiero ser muy claro con ustedes, pero discutir de dinero es feo. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos ser capaces de darlo todo al que nos dio todo. Y además todo lo que tenemos lo dio Él a nosotros. Por lo tanto, todo le pertenece a Él. Ok, dicho eso, esa es la mentalidad del antiguo pacto, es dar para ser bendecido. La mentalidad del nuevo pacto es soy bendecido y doy con gozo y con alegría y con generosidad. ¿Se dieron cuenta? Entonces hay un cambio. Entonces, ¿cuántas cosas del antiguo, escuchen bien, cuántas cosas del antiguo pacto seguimos practicando hoy? Interesante, ¿no? ¿Cuántas de esas cosas que hacíamos en el antiguo pacto deberíamos seguir haciendo hoy? Deberíamos seguir practicando hoy. Interesante, ¿no? De eso tenemos que conversar. De eso vamos a conversar algunos días, si te parece. Así que yo te animo a que tomes cuaderno, lápiz y Biblia, porque eres un buen discípulo, ¿no? Los buen discípulos aprenden, son estudiantes, son disciplinados. Son disciplinados. Dios dice que Él se agrada bien, a Él le gusta. Es que no es que se agrade que Dios está enojado y se agrada, no. A Dios le encanta el que lo busca y el que lo busca con diligencia.
La palabra diligencia es disciplina. El que es disciplinado, habilidoso, experto, pro en buscar a Dios, ¿no? En aprender, en dominar su palabra. Y nosotros somos ese tipo de gente, ¿no? Ese es nuestro enfoque, ese es nuestro deseo como iglesia, ser habilidosos en buscar las escrituras y aprender de ellas y buscar el rema de Dios para vivir nuestra vida cristiana, ¿sí o no? Porque caminamos por fe y no por vista, caminamos por fe en lo que oímos y no en lo que vemos, ¿sí o no? Bueno, en fin. Bendito Dios. Ya está bueno el programa. Ya hasta ahí ya vamos bien, ¿sí o no? Hasta ahí ya me gané un sorbo de té. Vamos bien, bien. Pero fíjense, entonces, mucha gente, entonces, yo estoy aquí viendo mis notas, por supuesto. Mucha gente, ¿no es cierto? Entonces discute el tema del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Lo ven como un libro histórico, ¿no es cierto? Algunos lo ven como un libro histórico solamente. ¿Cuáles son las cosas que se acabó el Antiguo Pacto, por ejemplo, completo? Wow. Bueno, la Biblia dice que sí. Dice que el Antiguo Pacto estaba a punto de desaparecer, ¿no? Cuando Jesús estaba ahí. Dice Pablo, o el autor de Hebreo, ¿no? Dice que está dado por viejo y está a punto de desaparecer. O sea, fue dado de baja. Por lo tanto, va a desaparecer, ¿ya? De hecho, lo último que quedó del Antiguo Pacto en ese momento era el templo. Y cuando desaparece el templo, ya desaparece todas las ceremonias del pacto, y eso aparece en el año 70, cuando Jerusalén es destruido, el templo es destruido. Por lo tanto, cuando el Padre dice, y es el Antiguo Pacto que está a punto de desaparecer, está dado por viejo, ya está, ¿cómo se dice?, categorizado como clausurado, no sirve más, porque ahora hay uno nuevo. Recuerden lo que yo les enseñé hace mucho tiempo atrás, que si hubiera sido bueno el primero, no era necesidad de un segundo. Pero como era malo, deficiente el primero. ¿Y por qué era deficiente? Porque dependía del hombre una parte, ¿no? Si el hombre hacía tal y tales cosas y como el hombre nunca podía, entonces no era eficiente. En cambio ahora es todo Dios. Gloria a Dios. Ahora es todo Dios, es todo gracia maravillosa de Dios. Amén. Y estoy entusiasmado de estar aquí ya. No sé ustedes, pero ya estoy contento de estar hablando con ustedes porque ya adentro de mí hay un gozo que no puedo parar. Entonces dice, es un libro histórico, es un libro solamente de sombras y tipos y sombras. Es un libro de tipos y sombras de la venida del Mesías, porque muchos dicen, bueno, solamente para mostrarnos que iba a venir el Mesías. Sí, también es sombras y tipos, pero no es el Mesías, no es la realidad, y es verdad. Entonces hay que descubrir todo eso, ¿no? Porque es importante. Tampoco hay que dejarlo tan atrás, porque no hay que quitarle importancia, porque es la forma en cómo Dios trató con el mundo en ese entonces. Es la forma en que Dios trató en ese pacto, bajo ese pacto. Amén. Cuando Moisés viene bajando con las tablas del Sinaí, ¿no es cierto? Cuando viene bajando con las tablas de piedra, con los mandamientos, los hombres dicen, sí podemos cumplirlo. Y Dios dice, ay, ¿por qué hubieran dicho, Señor, es imposible? Necesitamos un Salvador. Tal vez el Salvador habría venido en ese entonces. Pero la gente dijo, sí podemos realizar tus palabras, sí podemos cumplir tus mandamientos. ¿Y qué pasó con eso? Cayeron en el pacto, o sea, cayeron en la obra, ¿no? Y cayeron en el fracaso de la ley en ese sentido. La ley no es mala. Recuerden siempre eso, la ley es santa, la ley es perfecta. Lo que pasa es que el hombre imperfecto nunca va a llegar a ella. Pero Cristo, que es perfecto y que vive en nosotros, y ahora esa ley está escrita en nuestros corazones, por el Espíritu Santo, las cumplimos o nos está llevando a realizarla. No las ceremoniales, los 10 mandamientos o los 9, lo que Dios quiere, lo que Dios considera que moralmente es correcto. Amén. Y eso lo estamos cumpliendo a través del Espíritu Santo. Entonces, pregunta, ¿cuánto del Antiguo Pacto se aplica hoy día? Si Dios se reveló como el sanador bajo el Antiguo Pacto, ¿cambió eso en el Nuevo? Entonces, todas esas preguntas son importantes, pero las podemos responder de inmediato. Hagamos algo. Dios no cambia. Amén. Por lo tanto, el trato con el hombre cambió por el pacto, pero Dios no cambia. Dios es bueno, Dios es Dios de gracia, Dios es Dios de amor desde siempre, desde el Génesis, desde la creación del mundo y de antes de eso.
Entonces, por lo tanto, el problema no está en Dios. Dios no cambia. Él lo dice 3 veces, ¿no? Yo soy Dios que no cambio, ¿no es cierto? En mí no hay ninguna sombra de variación, dice Santiago, que él no hay sombra de variación y no hay cambio, no hay mudanza. En Malaquías dice, yo soy Jehová Dios que no cambio. Y luego dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Por lo tanto, Dios no cambia. ¿Estamos bien ahí? Partamos de la base de que Dios no cambia. En toda esta historia y en todo este desarrollo que estamos haciendo, lo primero que establecemos es que Dios no es el problema. Dios no cambia. Dios es bueno. Dios es Dios de misericordia, Dios es Dios de gracia, Dios es Dios de amor, de justicia, desde el principio. Amén. Por eso es que Él tuvo que hacer lo que hizo a través de el aplastar a la serpiente, ¿no? Y la promesa de Génesis 3:15. También, como Dios es justo, tuvo que sacar al hombre del Edén, ¿no? Por la desobediencia, tuvo que cumplir su palabra. Amén. Él estableció una ley porque era un pacto de obra en el Edén, era un pacto de obra, el Edén era un pacto de obras, el Edén. Si el hombre no comía, viviría, pero el hombre comió, murió, se separó de Dios. En cambio, desde ahí para adelante ha sido todo un pacto de gracia, que se ha demostrado varios cortes frescos, ¿no? Cortes de Abraham, de David, son cortes. Pacto significa corte. Hasta el nuevo corte que es el cordero inmolado de Dios, que logró quitar porque era un cordero perfecto. Hasta ahí ningún cordero había sido perfecto. ¿Se dieron cuenta? ¿Vamos bien o no? ¿Mucho enreo? Ustedes me dicen si se complicó mucho esta cosa, pero si se va entendiendo, estoy tratando de ir muy lento para que establecer un buen fundamento, porque tenemos amigos que nos están escuchando por primera vez, tenemos amigos que nos escuchan de otras iglesias y no estamos solamente hablando de la generación de fe, no, estamos hablando del mundo. Entonces, por lo tanto, estoy tratando de explicar con mucho detalle todo esto. Y si aún no es suficiente el detalle, cuéntenos, díganos. ¿Sabe qué? Ahí está el WhatsApp, más 569 2645 2078 para que usted nos hable y nos diga, ¿sabe qué? Hay una parte que no entendí. Dígalo, pregunte. Entonces, establecemos que Dios es bueno, ¿sí? Y eso no va a cambiar. Ok. El hombre sigue siendo el mismo en el antiguo pacto y todavía el hombre es pecador. Dios está tratando con hombres pecadores, muertos espiritualmente. O sea, Dios el mismo, todo el tiempo el mismo. Amén. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo, Dios está allá arriba, no ha cambiado en nada, ¿no? No ha cambiado en nada. Solamente tenía un trato de una manera, cambió el trato de otra manera y trató con la humanidad de otra manera. ¿Amén? Entonces, en el antiguo pacto, trató con el hombre a través de, ¿no es cierto?, el pecado del hombre, trató de mostrarle todo a través de la ley para que el hombre se viera en un espejo, porque la palabra es un espejo, el hombre se viera en el espejo y se diera cuenta que era pecado, ¿sí o no? Pero en el nuevo pacto, Dios ya no trata de esa manera, Dios trata a través de Cristo y la obra terminada de Jesucristo. ¿Se dieron cuenta? Entonces, pero sigue tratando con los mismos hombres pecadores, desde el primero hasta el que nació mañana, ¿ya? Van a seguir siendo todos iguales. Entonces los hombres son todos iguales, pero Dios sí, todos están destituidos de la gloria de Dios. Listo, todo. Pero también todos los que creen pueden nacer de nuevo. ¿Se dan cuenta? Todos muertos, pero el que cree puede vivir. Todos están muertos, todos están separados, pero el que cree puede vivir y puede ser parte de la familia de Dios, parte de su reino, parte del cuerpo de Cristo. ¿Amén? ¿Sí? Listo. Súper. Espectacular. Muy bien. No leo sus comentarios. ¿Alguien ahí me está comentando algo? Tal vez ahí alguien... Si me están siguiendo, por favor, si se está escuchando bien, tal vez no se está escuchando bien esta cosa, porque nadie me comenta nada. ¿Se está escuchando bien? ¿Y ustedes me están viendo bien? Y si es así, ¿qué les parece lo que les estoy diciendo? ¿Tiene sentido para ustedes? Y esperamos los comentarios. 1, 2, 3. Súper. Ok. Bien, Marcia, gracias. Muy amable. Andrés Zúñiga, atentos. Muy bien. Gracias. Juanita Edo, fuerte y claro se escucha. Muy bien. Listo. Tengo confirmación. Alex Eduardo, sí, todo perfecto. Muy bien. Rosana, sí, estamos escuchando muy bien. Ok, Eloísa, súper bien. Estamos. Entonces, seguimos. Se dan cuenta de que tenemos esa situación entonces. Hombres todos iguales, Dios igual, no ha cambiado, solo ha cambiado el trato. ¿Y cómo se cambia el trato? A través de los pactos, a través de cómo Dios tenía que tratar, ¿no? Por eso es que Dios trataba, por ejemplo, con el pueblo, ¿no es cierto? Trata con el pueblo. Primero que nada, trata con Adán y Eva a través del primer sacrificio de un animal en
en el jardín del Edén. Por eso que el hombre no muere físicamente de inmediato. El hombre es arrojado porque es cubierto de alguna manera su daño, su muerte, pero es arrojado fuera, ¿no es cierto? Luego tenemos el pacto de Abraham, ¿no es cierto? Para hacer un pacto con él. Dios trata así de esa manera, ¿no es cierto? Porque Dios quiere prometerle al hombre algo. Si el hombre le cree a Dios, entonces Dios va a hacer algo. O sea, se dan cuenta de que la forma de agradar a Dios en el sentido de que, a ver, ay, tengo que ir más atrás. Hebreo 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Siempre hemos creído que ese verso tiene que ver con que Dios está enojado y si yo tengo fe se alegra. No, Dios entonces me va a sanar si es que tengo fe. Tampoco. Lo que Dios dice ahí es, sin fe es imposible agradar bien al máximo, hacerlo bien a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivamos por fe. O sea, la forma en que Dios quiere que vivamos es creyéndole a Él. Y a Él le alegra, se goza de que le creamos a Él. ¿Se dieron cuenta? Entonces, ¿por qué lo sé? Porque el verso 5 dice que Enoc agradó a Dios. ¿Por qué? Porque caminó con él y Dios se lo llevó, se lo traspuso. Era tan bueno que Enoc le creyó de tal manera a Dios que Dios se lo llevó con él, ¿ves? Y no vio muerte. ¡Pum! Fue transformado como será nuestro cuerpo si que estamos vivos el día que el Señor venga. ¿Se dan cuenta? Vamos a ser transformados. Así mismo fue Enoc. Por lo menos eso lo que yo veo ahí, ¿ya? Miren ahora. Sin fe es imposible. Entonces Dios siempre buscó hombres de fe. Noten esto, fe. ¿Por qué lo estoy enseñando? Porque estoy enseñando la sanidad divina. Como Jesús, Jehová Rafa, el sanador en el antiguo pacto, ¿será el mismo de nosotros? ¿Somos los judíos mejores que nosotros? ¿Quiénes son los verdaderos judíos? ¿Es por raza el asunto? ¿Es porque son el pueblo escogido que ahora Dios sana? ¿Solamente Dios sanaba a los de la ley? ¿Solamente Dios sanaba a los judíos, al Israel verdadero o al Israel espiritual? Entonces tenemos todas esas preguntas y eso es lo que tenemos que sacar del camino hoy día. Porque si logramos entender que no se trata de Israel, ni se trata de los judíos racialmente, físicamente, como raza, como pueblo, y nos damos cuenta de que no tenemos nada que hacer tratando de parecernos a los judíos, ni las fiestas de los judíos. O si usted cree que porque da la ofrenda del cuarto mes de no sé qué, va a ser más bendecido, usted está totalmente equivocado y ha sido totalmente engañado, disculpe que se lo diga, porque usted no es bendecido porque usted da, usted es bendecido porque Cristo Dios lo bendijo a usted en Cristo, porque usted está en Cristo, usted es bendecido, no por lo que usted hace. Por lo que usted hace, usted prospera, que es distinto. Porque no hay ninguna obra para que usted logre algo. Hay obras una vez que se ha sido logrado y usted ha sido posicionado en esta nueva identidad que es Cristo. Usted ahora está en Cristo y ahora desde esa posición usted hace las cosas pero ya bendecido. Usted no tiene que lograr, usted no tiene que mover a Dios, su fe no mueve a Dios. Dios se movió hace rato, hermano, no sea tan pretencioso, disculpe que se lo diga, pero su fe no mueve a Dios. Lo que mueve a Dios realmente es que usted le crea a Él y haga un download, haga una bajada, haga una manifestación de aquello que usted ha creído. Uy, qué bueno que está esto, hermano, de verdad, estoy tan alegre. Si yo estuviera en su lugar estaría tomando nota. Estaría escribiendo, estaría gozándome ahí. Qué manera de comenzar la semana, de verdad, te les digo al tiro. Estamos empezando la semana acá arriba, a un nivel fantástico. No quiero ni pensar cómo va a estar el viernes. Ok, ahora fíjense en esto. Entonces, si descubrimos que no se trata de un pueblo, sino que se trata de una fe, porque siempre Dios buscó gente con fe. Abraham no era judío. Era un gentil, pero le creyó a Dios. Punto. Le creyó a Dios y por revelación devolvió a Dios el 10%, el diezmo. ¿Se dieron cuenta? Por revelación, y no solo por revelación, sino que también, tal vez algunos históricos dicen que era la práctica en el pueblo de donde venía Abraham, pero después Dios lo hace algo legal, ¿no? En la ley lo pone como algo legal. O sea que tiene que haber sido revelación de Dios del número 10, ¿no? Revelación de Dios del de la 10ª parte, porque Dios después, se dan cuenta que después en la ley Dios dice esta parte, tanto de esto, tanto de lo otro, 2 palomas, 2 esto, 2, todo por medida.
Entonces probablemente fue Dios que le reveló a Abraham en su corazón que entregara el 10% a Melquisedec, después de haberlo bendecido y después de haber tomado el pan y el vino, ¿no? Qué interesante eso, ¿no? Hay mucho que picar ahí. Pero se dan cuenta, es por fe. Entonces Dios siempre buscó a alguien que tuviera fe, no una raza, a alguien que le creyera, a alguien que le creyera. Ahora dicen que ¿por qué Dios eligió a Israel? Porque era uno de los pueblos más chicos, era uno de los pueblos más insignificantes y que Dios iba a usar su gracia para mostrar que lo débil puede con lo fuerte. En su plan maravilloso, Dios escogió un pueblo de su propia... Eran las primeras creaciones. Ahora, ¿por qué no eligió a los chilenos? Porque los chilenos no existían, pues. No existían, nos llevamos, ¿cuánto llevamos? ¿200 años? ¿200 tantos años? Disculpe mi falta de precisión, pero ¿cuántos? No los peruanos, ya 400. No, tampoco estaban vivos en ese entonces. Esa era la ciudad, esos eran los pueblos que existían. Allá fue creado todo, de allá se esparció. Punto. No. Bueno, en fin. Lo que pasa es que nos han engañado tanto, queridos. El diablo ha hecho lo suyo metiendo doctrinas raras a la iglesia y que lo que hacen es exaltar el yo, lo que hacen es exaltar que yo puedo, yo soy capaz. Entonces por eso es que tenemos gente que dice, bueno, yo porque yo hago esto, yo hago lo otro. Hay gente que se jacta del diezmo, ¿no? Dice, yo diezmo tanto, entonces por lo tanto eso Dios que me bendice. No, Dios te bendijo antes de que dieras un peso, antes de que dieras un centavo. Eras un miserable, perdido, no tenías nada, estabas apartado de la ciudadanía de Dios, no tenías Dios, no tenías fe, no tenías nada y Dios te bendijo en Cristo. Una vez que entraste a Cristo, empezaste a ser bendecido por la bendición de Jehová y no porque tú diste dinero, ya estabas bendecido aunque no dieras nada. Ahora, diste dinero porque fue una respuesta a lo que me imagino, una respuesta de amor y no una respuesta de miedo, porque si no diezmo va a venir el devorador y me va a comer todo. Eso fue algo que Dios le reclamó a Israel porque los sacerdotes y los miembros de la iglesia estaban robándole ese dinero a Dios, no estaban creyéndole a Dios, y en otras palabras le estaban robando la oportunidad a Dios de bendecirlo. Y Dios tuvo que decirle, pruébenme, a ver, pruébenme, porque ustedes son tan incrédulos. Pero nosotros reaccionamos por amor. Lo nuestro es una reacción al amor de Dios. Lo nuestro es una reacción a la gracia. Lo nuestro es una respuesta a la gracia. Y si a veces damos el 20, el 30, da lo mismo. No andamos contándoselo a nadie. ¿Por qué? Porque podríamos darlo todo. Porque cada uno dé como propuso en su corazón. Y ahora cada uno da como quiere. Porque lo mínimo que vimos en la Biblia de alguien dar por fe fue el 10. Por lo tanto, nosotros empezamos desde ahí a honrar a Dios, decirle, Señor, todo lo nuestro es tuyo. Y no tenemos problema con eso. Tense en cuenta, no tenemos problema con eso porque no es una obligación. No es algo que Dios dice, si no lo haces te mato, ¿me entienden? Si no lo haces el diablo te va a venir a robar todo. No es una obligación. Lo que pasa es que demuestra en quién estás creyendo en el área de la finanza, nada más. El diezmo demuestra, o el dar dinero demuestra en quién crees, quién es tu apoyo, quién es tu soporte, en quién estás creyendo. Y eso es todo lo que demuestra. Wow. Ok, mucho de eso. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque son cosas que son todavía del antiguo pacto, que la gente discute en el nuevo y las discute si tenemos que practicarlas, no tenemos que practicarlas y están en eso. Es lo mismo, pastor, si tuviéramos que practicar todo el Antiguo Testamento, yo tendría que andar con túnica y sandalia. Tendría que vestirme con el urín y el turín, tendría que vestirme con los gorritos, tendría que vestirme con todo eso, tendríamos que tener un lugar para sacrificar animales, tendríamos que hacer todo eso todavía. Porque no es un pedacito, no es un buffet, no es que yo como esto nomás. No, tienes que comerte toda la comida. Y significa que si tienes que partir como hombre y te crees que porque das la ofrenda del cuarto mes estás haciendo algo como Israel, primero que nada parte circuncidándote, hombre. Anda a buscar un cuchillito por ahí y vete al doctor y que te hagan la cirugía. Circuncídate, porque si quieres hacer toda la práctica de la ley tienes que empezar por ahí. Ay. Bueno. Aleluya. Entonces, ¿quién es el verdadero judío, no? ¿Quién es el verdadero judío? Ok, ¿quién es el verdadero judío? Establezcámoslo desde ya. ¿Quién es el verdadero judío? Vamos a Romanos. Vamos a la carta de Pablo a los Romanos. Capítulo 2. Vamos ahí, comencemos ahí. Démosle una vueltita ahí y vemos hasta dónde llegamos hoy día. Romanos capítulo 2, el verso 28 y 29, creo. Sí, 28 y 29. ¿Qué les parece? ¿Vamos ahí? Dale. Dice, pues no se es un verdadero judío
solo por haber nacido de padre judío, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Ahí comienza todo, querido. ¿Quieres ser judío prosélito? ¿Qué significa judío prosélito? Que no eres de nacimiento, pero te hiciste judío. ¿Quieres ser un judío de nacimiento y tocar el chofar, dar la ofrenda del cuarto día y toda la cosa y hacer la fiesta, los bailes? Entonces empiezas por circuncidarte. Amén. Y no te reúnas más los domingos. Guarda el sábado. Amén. Empieza el viernes en la noche, o sea que no hay club de Toby. Perdón. Empieza el viernes en la noche hasta el sábado en la tarde. Amén. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Y es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Uy, wow, amén. Estamos estableciendo cosas. ¿Quién es el verdadero judío hoy día? El que cumple, el que tiene un corazón para Dios. En realidad es un pueblo que le cree a Dios. Ese es el pueblo de Israel hoy día, un pueblo que le cree a Dios, alguien que le cree a Dios. ¿Y qué tenemos que creerle a Dios hoy día? Los judíos que viven en Israel, si no creen que Jesucristo es el Señor y el Salvador, no son del pueblo de Dios hoy día, son el pueblo de Israel histórico, la raza de Israel, los que están allá viviendo, pero si ellos no ponen su fe, ellos todavía están esperando al Mesías. ¿Ustedes saben por qué van al Muro de los Lamentos? Me lo dijo un hombre que vive allá. Yo estuve con él la semana pasada en Canadá. Y el hombre vive allá. Y una de las razones por qué lloran en el Muro del Lamento es porque no tienen el templo. Y lloran por el templo. Y la segunda razón, ¿sabes cuál es? Porque todavía no viene el Mesías. Entonces ellos están llorando por el Mesías y están llorando por el templo. ¿Te das cuenta? Y ellos odian a Jesús de Nazaret. No le tienen... Los musulmanes le tienen hasta respeto, lo consideran un profeta, lo consideran alguien bueno, qué sé yo, buena persona, hizo buenas obras, qué sé yo. Los judíos lo odian, porque tomó el lugar del Mesías que ellos todavía están esperando, el que los va a rescatar de todo esto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, tengo mucho que decir al respecto, pero no voy a decir más. Entonces, un verdadero judío es el que le cree a Dios, es el que cree como Abraham, el que le cree a Dios que resucita hasta los muertos, el que le cree a Dios que puede crear algo de la nada, el que le cree, el que le cree a Dios sobre, o sea, esperanza sobre esperanza, el que le cree a Dios y no duda por incredulidad, sino que da gloria a Dios en medio de todo lo que está viviendo. Ese es el verdadero Israel, ese es el verdadero judío, el que le cree a Dios y vive para Él, el que le cree a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Te das cuenta? Ese es un verdadero judío. Amén, amén, amén. Y ese es el problema que tenemos hoy día, ¿no? Tenemos a la iglesia dividida, pero yo no voy a hablar de eso hoy día. Amén. Vamos a otro verso que nos clarifica un poco más. Gálatas 6. Gálatas 6, ¿sí? Verso 15, tal vez el 16, 15, veamos. 15. Gálatas 6, 15. ¿Estás listo? No importa si fuimos o no circuncidados. Ok. Gracias, Pablo. No importa. ¿Escuchaste? No importa. No importa si practicas las cosas judías. No importa. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación. Aleluya. Entonces, Jehová sanador sigue siendo el mismo. Y Jehová sanador, ¿a quién sana? Al que tiene fe. ¿A quién sana? A la nueva creación, al que le cree a Dios. Para llegar a ser nueva creación tienes que creerle a Dios. Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según ese principio. ¿Cuál? Que no importa la circuncisión, no importa si eres judío, no importa si no tienes la danza de los judíos adelante de tu púlpito, no importa si no tienes chofar, no importa si no tienes esto ni lo otro. Lo que importa es que le creas a Dios para que seas una nueva creación. Y si eres una nueva creación, estás dentro de Cristo. Y si estás en Cristo, tienes todo lo que Cristo tiene. Puedes gozar de eso, puedes gozar de esa realidad. El Espíritu Santo mora en ti. Tú eres ahora el templo del Espíritu Santo, no es Jerusalén.
Aló, no es el tercer templo. El tercer templo somos la nueva creación. Somos nosotros, somos la edificación nueva. Somos nosotros el nuevo templo. Nosotros, aquí vive Dios. La gloria, la chequina de Dios vive en mi corazón, vive en mi espíritu. Dios se ha dicho y se ha hecho parte de venir y vivir y morar en mi corazón. Profecía cumplida. Aleluya. Ahora, ¿quiénes son ellos? Son el pueblo de Dios. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Los que viven según ese principio. ¿Cuál principio? De que no importa si fuimos circuncidados, lo que importa es que seamos una nueva creación. Entonces, el pueblo de Dios hoy día, ¿quién es? Los que creen en Dios y son una nueva creación y que viven según ese principio y no según los principios judíos de la raza, del pueblo de Israel. ¡Aleluya! ¡Wow! Estoy hablando de Romanos capítulo 2, versos 28 y 29, y también Gálatas capítulo 6, 15 y 16. Bendito sea Dios para siempre. ¿Me están siguiendo? Por lo tanto, ¿la sanidad divina tiene algo que ver con haber sido de Israel? ¿Aló? ¿Están ahí? ¿La sanidad divina tiene que ver algo con que guardaste el Yom Kippur o guardaste esto y lo otro? ¿La sanidad divina tiene que ver con que comiste chancho o no comiste chancho? No, tiene que ver con esta nueva fe, la fe en Cristo, la fe en Dios. Ese es el verdadero pueblo de Dios, el que le cree, la fe. Dios sigue buscando a Abraham que le crean y dejen su parentela y vayan al pueblo que Dios les va a mostrar. Dios sigue creyendo en los David, que le dice, anda y enfréntate al gigante porque yo lo voy a derrotar. Tú párate ahí con fe y háblale, y yo lo voy a derrotar. La fe, Dios sigue buscando gente como Josué, que Dios le dice, marcha alrededor de la muralla y va a caer. Dios sigue buscando gente como Daniel, que le dice, no importa que vayas al pozo de los leones. ¿Por qué? Porque yo voy a estar contigo. El ángel de Jehová, el ángel de Dios Jesús mismo, te va a proteger. No importa los chicos hebreos, ¿no?, que le creyeron a Dios y que no se doblaron sus rodillas frente al otro Dios, fueron metidos en el horno y había un cuarto hombre. Ese cuarto hombre era Jesús, el ángel de Jehová. Cada vez que habla del ángel de Jehová es Jesús en manifestación anticipada, una epifanía de Dios. Dios se mostró ahí. Entonces, ¿qué busca Dios? ¿Qué busca Dios? Gente que le crea. Esos son los verdaderos judíos, esos son la verdadera gente. ¿Qué es lo que es el antiguo pacto entonces? Tipo y sombra de lo que había de venir, pero ya no estamos esperando que venga, ya vino en Cristo. Una vez que aparece el Hijo de Dios, el reino de Dios ha llegado. Una vez que el reino de Dios ha llegado, ya se manifestó el Mesías, ya se cumplió todo lo que se tenía profetizado, Daniel, todo lo que habían profetizado, todo ya se cumple en Cristo. Cristo es el cumplimiento del tiempo, dice la Biblia claramente en Colosenses, Cristo es el cumplimiento de todas las profecías, de todas las cosas. Se acabaron los pactos, se acabó esto, se acabó todo lo demás. Hoy día, si tú quieres hacer un trato con Dios, hazlo, pero no le llames pacto, porque hoy día ya no hay pactos con Dios, porque el único pacto que terminó fue Jesús. Jesús terminó el último pacto que se hizo y Dios dijo, no hay más pactos, no existe, no hay más cortes. ¿Por qué? Porque ya el Hijo de Dios quitó el pecado del mundo, ya lo logró. Él hizo lo que tenía que hacer. Él hizo la pega. Él ya le aplastó la cabeza, ya cumplió la profecía. Le aplastó la cabeza a la serpiente y hoy día estamos en Cristo. Por lo tanto, hoy día estamos en total victoria. Bendito sea el Señor para siempre. Uy, gloria a Dios. Bueno, se me fue el tiempo. Día lunes, no lo había visto hace 2 semanas, así que dije mucho en un poco rato, pero estaba muy entusiasmado. Y gracias a todos los que están ahí haciendo sus comentarios. Gracias a todos los que nos están escuchando en la 104.1 FM aquí en la provincia de Los Ángeles. Oiga, vamos a salir a hacer publicidad. Vamos a salir a hacer publicidad del programa en las mañanas aquí en las calles, de todas partes, de que estamos al aire enseñando estas verdades, porque la gente necesita ser evangelizada. Los cristianos necesitan escuchar el evangelio. Porque el evangelio no es la solución para el mundo, el evangelio es la solución para todos nosotros y sigue siendo. El evangelio es lo que nos mete en el reino y el evangelio es lo que nos mantiene activos en el reino, ¿no? Vivos, en fe en el reino. Así que también gracias a todos los que están ahí en el 96.3 en Panguipulli. Oiga, haga sus preguntas, no se quede con ellas, consulte y también, por supuesto, saludamos a todos los que están en Gracia TV, que toda la semana son 6, 7 personas las que nos están constantemente hablando ahí por Gracia TV, saludándonos de distintas partes. Así que un abrazo para todos ustedes. Ya sabes, si no tiene iglesia y quiere ser discipulado,
hable con nosotros. Más 569-2645-2078. No importa que esté fuera del país, podemos hacerlo por Zoom. Hay tecnología hoy día suficiente para que nos conectemos. Donde sea que usted me esté viendo y no tiene pastor y quiere ser discipulado, quiere ser entrenado para su llamado, contáctese con nosotros. Amén. Esa es la asignación que tenemos como generación de fe. Entrenar, entrenar y entrenar para avanzar, avanzar, avanzar con la gran comisión. Así que ya sabe, un abrazo para todos ustedes. Buena semana, buen comienzo de semana. Nos vemos. Un abrazo. Chao, chao. Gracias, Chris.